Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien, que se estén cuidando mucho. Yo soy la misma profe de las clases pasadas, mi nombre es Rocío y les doy la bienvenida a la clase de aspiración de secreciones nasofaríngeas. Bien, espero que hayan podido estudiar la clase de úlceras, que fue la clase pasada, porque es muy importante y muy tomada. Pero esta es una clase hiper cortita y muy concisa, muy fácil de entender, que lo que más se dificulta capaz es dentro de la virtualidad poder entender el procesamiento, pero más allá de eso es una clase hiper corta, hiper concisa, que la puse aparte porque hay muchas preguntas en el trabajo práctico, entonces está bueno tenerla en claro y se preguntan los exámenes, pero es una clase muy fácil y muy rápida. Les recomiendo tener bien claro úlceras y prestarle bien atención a lo que fue la clasificación, sobre todo de úlceras, que varios de ustedes en el trabajo práctico vi que tenían mal el concepto y ojalá lo hayan podido rever. Les mandé las correcciones, pero además que puedan fijar esta clase lo más rápido que puedan, porque la verdad que es una clase hiper accesible. Les repito, lo más difícil capaz este procedimiento. Les pido disculpas si escuchan algún ruido, porque estoy tipo, la ventana da a la calle, entonces se puede escuchar. Bueno, nada, vamos a arrancar con la clase de hoy. Si este video no se hace hiper largo, capaz de entrar uno solo y tenemos suerte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un procedimiento muy común, muy útil y prácticamente de todos los días en determinados tipos de pacientes, que son las aspiraciones de secreciones. Y vamos a dividir esta clase en dos grandes grupos. La aspiración de secreciones que hacemos en nasofaringe y orofaringe, que son las primeras de las que vamos a hablar, y las que hacemos vía traqueostomía. O sea, en aquellos pacientes que tengan hecho una traqueostomía. Ya vamos a ver más adelante lo que es. Vamos a empezar por las más comunes, que son las nasofaringes y orofaringes, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es la extracción de las secreciones, ¿sí? O sea, del moco y de todos los fluidos que nuestro cuerpo secreta de forma natural como forma de defensa, de las vías respiratorias, ¿sí? Que ahora vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de eso, cuando el enfermo no puede expulsarlas por sí mismo. Entonces, hay que entender que los tipos de pacientes en los que estamos son pacientes que tienen algún tipo de comorbilidad que les impide expulsarla. En general son pacientes encamados o con algún tipo de deterioro de la conciencia. ¿Qué es lo que se hace? Se introduce un catéter de aspiración en la vía aérea oral y traqueal del paciente si estuviéramos hablando de una traqueostomía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuestro cuerpo de forma natural secreta secreciones para, por ejemplo, el moco, para facilitar que algunos organismos, algunos microorganismos que puedan generar las enfermedades se queden ahí adheridos y permitir el paso de aire sin infecciones. Esto es algo que hace el cuerpo de una forma de defensa normal. Por eso cuando nosotros tenemos algún tipo, por ejemplo, de gripe, tenemos un exceso de moco, porque nuestro cuerpo está secretando mucha defensa. La idea es que nosotros tenemos, por ejemplo, la capacidad de estornudar, ¿sí? La capacidad de toser. Los pacientes que tienen algún tipo de deterioro de conciencia o que están engamados y no tienen la capacidad o que están con algún tipo de tratamiento que suprime el nivel de conciencia, por ejemplo, los pacientes en coma, esos pacientes no van a tener ese reflejo de toser, de escupir, de estornudar. Entonces, todo ese moco se va a quedar ahí en las vías aéreas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo. Vamos a ver por qué hay que sacarlo, pero primero vamos a entender qué son las vías aéreas y dónde es que vamos a trabajar. Lo que ustedes ven graficado, ¿sí? Lo que está en rojo, en verde y en amarillo, si lo llegan a ver, eso es una faringe. La faringe es el primer órgano, bueno, el primer órgano son las fosas nasales, pero el primer órgano propiamente respiratorio del que vamos a hablar es la faringe. La faringe a su vez se comparte con el tubo digestivo. La faringe entonces es un órgano de conducción porque lo que hace es conducir y lo podemos dividir en tres: la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es la parte que está en rojo, lo que se continúa con las fosas nasales hacia atrás. La orofaringe es lo que se continúa con la boca hacia atrás. Y la laringofaringe es lo que se continúa hacia abajo con la laringe y con el esófago. ¿Se entiende? Entonces, la faringe son esas tres estructuras cuya función es conducir el aire
y la saliva, la comida, todo lo que tragamos, y que se continúa hacia abajo, es decir, abajo de la laringe, de la faringe lo que vamos a tener es la laringe por un lado, que sigue la vía respiratoria, y el esófago por otro lado, que lo que hace es seguir el tubo digestivo. ¿Se entiende? Nosotros vamos a trabajar en la orofaringe y en la nasofaringe cuando hacemos aspiración de secreciones. Ahora la pregunta es, dijimos recién, ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál sería el objetivo de hacer esto? Lo primero que tenemos que hacer, lo más fácil de pensar es que si yo tengo moco acumulado que no expulso, eso va a tapar. Entonces, lo que va a facilitar es la ventilación del paciente, ¿sí? La idea es que el moco que está ahí no genere un tapón y eso me evite que la vía aérea sea permeable. Recuerden de la clase de RCP la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, lo primero, conseguir la eliminación de secreciones que obstruyan la vía aérea, lo que me va a facilitar tanto la permeabilidad de esa vía aérea, es decir, que el paciente pueda respirar solo, como en caso de ser necesario que yo lo tenga que ventilar. En un segundo lugar, y recuerden cuando hablamos de prevención de infecciones la importancia de esto, toda sustancia que se quede acumulada es factible de verse infectada. Entonces, si yo tengo moco acumulado, eso pueden crecer bacterias ahí y me va a generar una infección en el paciente, que es un paciente que encima ya es vulnerable a esas infecciones, lo cual las vuelve incluso más peligrosas de lo normal. Y lo último, que es un dato muy importante, nos permite facilitar la toma de muestras. ¿Por qué? Porque son muestras de la vía aérea respiratoria. Entonces, si yo ya voy a meter un tubo y voy a arriesgarme a provocarle una infección a ese paciente si no lo hago bien, por lo menos tomemos una muestra de eso para saber cómo está el paciente, ¿sí? Es siempre buena práctica poder tener acceso a las secreciones del paciente, porque eso me va a dar una idea de cómo está en particular en este paciente. Lo que me importa es el sistema inmunológico de este paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a necesitar para hacer las aspiraciones? Estamos hablando acá de naso y orofaringe. Un aspirador de vacío, ¿sí? Una cosa que chupa vacío, es una maquinita. Sondas de aspiración estériles, fundamental. Todo a partir de ahora, ustedes escuchan aspiración, tienen que empezar estériles, siempre estériles. Muy importante que sea el número adecuado. Ahora vamos a ver qué tipo de sondas hay para cada tipo de paciente. Un recipiente para poner esas secreciones. Guantes y gasas estériles, quiero que la palabra estériles la fijen porque es muy importante que entiendan que todo este procedimiento es estéril. En caso de que lo que yo tenga que remover sean tapones mucosos o que esté seco, está bueno tener siempre soluciones de lavado, agua estéril o solución fisiológica estéril o una ampolla de solución fisiológica para poder inyectar y que eso afloje y sea más fácil sacarlo. Los equipos que necesitamos, me interesa que vean las sondas, ven que son un tubo, ¿sí? Es un tubo que yo meto, si eso no es estéril, puedo introducir algo directamente en la vía respiratoria del paciente y eso termina en una neumonía, ¿sí? ¿Lo ven? No se llega a ver en los dibujitos, pero está marcado, ¿sí? Y cuando hablemos de, o sea, yo veo, tiene liñitas de 1 centímetro, 2 centímetros. Cuando hablemos de traqueostomía, ese dato va a importar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer es conectar el aspirador y el equipo de aspiración y comprobar que funcione. Siempre que van a introducir algo que sea de carácter mecánico o que requiera algún tipo de funcionamiento, siempre hay que chequear primero que funcione, ¿sí? Cuando hablamos de las sondas, recién yo les dije que había distintos tipos de sondas dependiendo del tamaño. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo rango de faringe, ¿sí? Si ustedes agarran la faringe de ustedes, ¿sí? Van a ver que es mucho más grande, por ejemplo, que si la agarran la de un chico o la de alguno de sus hijos. Entonces, el diámetro, ¿sí? El tamaño de la sonda tiene que ser igual a la mitad de la vía aérea. Más o menos para un adulto entre 12 y 18, para un niño entre 6 y 12 y para un lactante entre 5 y 6. Esto se ve en el momento. Vos le ves la vía respiratoria y más o menos calculás ahí.
Si la vía es muy grande no van a poder entrar y si es muy chica les va a quedar corta. Entonces más o menos tienen que, esto es ojo, lo van a ir viendo a medida que se hagan, pero la idea es que entre 12 y 18 para un adulto está bien. Nunca van, por ejemplo, a poner un 15 en un niño, jamás, no va a pasar. Entonces, una vez que eligieron la sonda y que saben que el aparato funciona, tienen que seleccionar la presión adecuada, ¿sí? Es decir, la presión con la que ustedes van a aspirar, ¿sí? En adultos, entre 115 y 150 milímetros de mercurio está. En niños, entre 95 y 115. Y lactantes, esto es muy importante, entre 50 y 95. Guarden esta información. Entonces, ¿qué es lo que más me importa que se lleven de esta diapositiva? Que existen distintos tamaños y distintas presiones para si son adultos o si son niños. No puedo usar siempre lo mismo para todos. Una vez que ya tienen todo eso, tienen que colocar al paciente en posición semisentado. La idea es que no se broncoaspire nada de lo que yo le estoy intentando sacar. Si la aspiración se va a realizar vía oral, es decir, por la orofaringe, tienen que situar al paciente con la cabeza ladeada, es decir, así. Y si ustedes van a hacerlo vía nasal, es decir, vía nasofaringe, tienen que poner el cuello del paciente en hiperextensión. Recuerden cuando hablamos de la posición de Rosser que nombramos esto. Y si el paciente está inconsciente, colocarlo de cúbito lateral, ¿sí? De costado. La idea es que el paciente en cualquiera de estas posiciones no se pueda broncoaspirar. O sea que yo nunca voy a poder, por ejemplo, aspirar a un paciente en decúbito supino. Jamás, bajo ningún punto de vista. ¿Se entiende? Una vez que colocaron al paciente en la posición en la que según el paciente necesite tenga que estar, hay que medir la distancia a introducir. Entonces, ¿cómo se mide? Se mide entre el puente nasal y el lóbulo de la oreja, ¿sí? Aproximadamente son unos 13 centímetros. ¿Cómo se hace en la práctica? Con sus dedos. Ustedes dicen, bueno, hasta acá, este es el rango de mi vía respiratoria, entonces yo hago así y lo marco en la jeringa. Con un fibrón, con lo que tengan a mano. Entonces, cuando lo marcan en la jeringa, ya saben hasta dónde entrar. Una vez que marcan y saben hasta dónde tienen que entrar, en la jeringa tienen que lubricar la sonda de la aspiración nasofaringea. ¿Por qué? Piensen que esto va a irritar al paciente. Entonces, la idea es que sea lo menos irritativo posible. Lo lubrican con vaselina o con lo que tengan. Si yo lo que voy a aspirar, ya lo veo que son secreciones secas o veo tapones mucosos, que es lo más peligroso, la idea es que antes de aspirar tengan que mandar un poquito de suero fisiológico, 0,9% en una jeringa. ¿Por qué? Porque con esto van a aflojar ese tapón mucoso y van a generar dos cosas. Uno, que sea más fácil aspirarlo, ¿sí? que salga sin lastimar. Y otra, que en algunos pacientes que tengan ese reflejo todavía, yo pueda inspirar un acceso de tos y el paciente pueda expulsar por sí solo, que sería como el mundo ideal. Una vez que hicieron esto, tienen que, y esta es la parte más importante que tienen que grabar de la clase, tienen que introducir la sonda sin aspirar, o sea, la sonda entra sin aspirar, por la boca o la nariz, depende de por dónde lo estén haciendo, y tienen que realizar, una vez que entraron todo lo que ustedes querían entrar, una aspiración intermitente cuando van saliendo. Voy de vuelta. Entran sin aspirar, ¿sí? Hasta donde ustedes dijeron, bueno, hasta acá entramos. Entran sin aspirar y cuando van saliendo tienen que hacer una aspiración intermitente, o sea, aspiran, no aspiran, aspiran, no aspiran, cuando va saliendo la sonda. Todo esto no puede durar más de 10 segundos. ¿Se entiende? Esta es la razón por la que nunca van a aspirar todo de una, ¿sí? Nunca van a estar 2-3 minutos aspirando a un paciente en una sola tanda. La idea es que tienen que hacer esto de a poquito, ¿sí? Entre no más de 10 segundos pueden estar entre que entraron y salieron, ¿sí? Una vez que lograron eso, tienen que limpiar la sonda con gasas estériles y aspirar agua o suero fisiológico estéril. ¿Por qué? Para limpiar la sonda. La idea es que lo que salió no vuelva a entrar, ni entrar otra cosa. Tienen que repetir las aspiraciones las veces que sea necesario, ¿sí? Para que el paciente pueda respirar y que la vía aérea esté permeable. Una vez que lograron hacer esto, desechan la sonda y los guantes tras la expiración
y dejan descansar al paciente porque es invasivo para el paciente. Entonces, entre aspiración y aspiración hay que dejarlo descansar. Entonces, ¿qué quiero que quede claro el procedimiento? Que no puedo usar la misma sonda ni el mismo nivel de presión para niños que para adultos. Que todo el proceso tiene que primar la esterilidad, tiene que ser fundamental la esterilidad. Que la idea es que tienen que tardar no más de 10 segundos en entrar y salir y que la aspiración se hace de forma intermitente cuando salen con la sonda. ¿Sí? Pero lo más importante de todo esto es la esterilidad que tienen que manejar. Tienen que ser extremadamente estériles. Que es lo primero que les puse cuando están consideraciones a tener en cuenta. ¿Qué es lo primero que tengo que tener en cuenta? Que la esterilidad tiene que ser la regla de oro, porque ustedes están metiendo algo, un tubo, en la vía respiratoria, una sonda, por lo cual pueden llevar cualquier tipo de infección a ese paciente. Nunca jamás aspirar un paciente tras las comidas de ese paciente, porque obviamente puede inducir el reflejo de vómito. Tengo que utilizar una sonda nueva cada vez que realice la maniobra de aspiración, obviamente, porque la idea es no ensuciar, es como si yo usara la misma jeringa varias veces. Y siempre hay que tener un ojo en lo que están haciendo y otro ojo puesto en si el paciente tiene algún tipo de dificultad respiratoria o cardíaca. Esto es particularmente importante en pacientes que estén conscientes, porque es más difícil de ver, entonces siempre tienen que prestar atención a esto, ¿sí? Bien. ¿Qué complicaciones puede tener? Y esta creo que es una pregunta del trabajo práctico, o lo he visto preguntado en algún lado. ¿Qué cosas puedo generar yo cuando hago una aspiración? La más común, por lejos, es un broncoespasmo. ¿Por qué? La vía aérea es una vía muy sensible a lo externo, como que reconoce muy fácil lo que viene de afuera. Entonces ustedes están metiendo un tubo, una sonda en la vía aérea. Cuando la vía aérea sensa que algo es extraño, lo que hace es se cierra. Genera eso que hace como, supóngase que este era el tubo, este era la vía aérea, hace así, se cierra y deja este cachito de espacio, ¿se entiende? Si esta era la vía aérea normal, cuando sensa que hay algo extraño, hace así, se cierra, se vuelve más chiquita. Eso se llama broncoespasmo, es lo que pasa por ejemplo en el asma, pero es muy común generarlo con la aspiración de secreciones. Por eso hay que pensar que este paciente, mientras yo le puedo hacer una aspiración de secreciones, puede tener algún tipo de distrés respiratorio. Además puedo generar hipoxemia, bradicardia, traumatismo traqueal, si no me di bien, pasé. Bradicardia, recuerden que es la disminución de la frecuencia cardíaca. Puedo generar ansiedad si no tengo un paciente que esté tranquilo. Obviamente si a cualquiera le meten algo por la nariz no le va a gustar. Puedo generar alteraciones en la presión, tanto hipotensión como hipertensión, ¿sí? Y un aumento de la presión intracraneal. Esto último es rarísimo y requiere que haya algún tipo de traumatismo de cráneo que me permita que la sonda suba, pero puede pasar. ¿Qué es lo que puede producir a largo plazo? Y yo les diría que en realidad es la complicación junto con el broncoespasmo que más tienen que tener en cuenta, la infección respiratoria. ¿Por qué? Porque están, como dije ya 80 veces en este video, están metiendo una sonda. Por ende pueden estar arrastrando cualquier tipo de microorganismo de afuera para adentro y eso genera una neumonía en un paciente que ya está debilitado, ¿sí? Hasta acá, nasoorofaringe, presten particular atención a la primera parte, ¿sí? A por qué lo hacemos, qué cosas hay que tener en cuenta, es lo más importante. Y ahora vamos a hablar un poquito de traqueostomía, voy a seguir en este video porque así les queda todo en uno solo y no se hacen lío. Primero tenemos que pensar qué es una traqueostomía. Una traqueostomía es una cánula, ¿sí? O sea, el paciente tiene un tubo directamente en la tráquea que está conectado a una máquina que respira por él. Entonces, a veces, otras veces no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando hacemos una aspiración de secreciones? Es la introducción de una sonda estéril a través de la cánula de la traqueostomía, ¿sí? Que es el tubo, del paciente conectada a un aspirador. ¿Se entiende? Entonces, nosotros acá, esta situación, ven que acá no está conectado a un aspirador, igual me parece que es un muñeco, pero puede o no estar conectada. La idea es que
esto está directamente en contacto con la tráquea. O sea, nosotros teníamos faringe, laringe, tráquea. Si recuerdan vía respiratoria, esto está mucho más abajo, por lo cual acá hay que ser mucho más cuidadoso porque lo que yo genere o lastime acá o genere una infección acá va a ir mucho más rápido al pulmón, por lo cual es mucho más peligroso, ¿sí? Por eso estas cosas no son de rutina. Una aspiración por traqueostomía no es algo rutinario. Esto, lo que les decía recién, fíjense, la primera parte que no está marcado, ¿sí? Donde ustedes ven las dos cositas que hacen así, eso es la faringe. Si se fijan, hay como un tubo en la parte de atrás y un tubo en la parte de adelante. La parte de adelante es la laringe y la parte de atrás es el esófago. Y lo que se continúa hacia abajo con la laringe es la tráquea. Y ahí es donde está metida la traqueostomía. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es introducir la sonda de aspiración sin aspirar, igual que en la nasoorofaringe. La idea es que como máximo 1 centímetro más de la longitud de la cánula de la traqueostomía. Es decir, si yo tengo una cánula de 3 centímetros, como máximo puedo meter 4 centímetros una sonda. ¿Por qué? Porque la idea es no lastimar la tráquea en la parte de atrás. Una vez que yo hice eso, tengo que, todo esto sin aspirar, tengo que instilar entre 3 y 5 centímetros de suero fisiológico si las secreciones son muy espesas para humidificarlas y estimular la tos. Igual que la vez anterior, la idea es aflojar lo que esté flojo, lo que esté seco o pegado para que se vuelva flojo y yo lo pueda aspirar y además si puedo estimular la tos. Una vez que hicieron eso, recién ahí aspiran las secreciones al retirar la sonda. Y como en particular, cuando estoy haciendo una aspiración en traqueostomía, la idea es ir rotando ligeramente para que yo pueda aspirar todo el perímetro. Como igual, pero con mucha mayor exigencia, la técnica absolutamente estéril, ¿sí? Tienen que pensar que la tráquea es un órgano que está mucho menos expuesto al exterior que la nasofaringe o la orofaringe. Por lo cual, es mucho más fácil lastimarla, ¿sí? Se pueden producir úlceras y hemorragias de forma mucho más fácil si esto se hace de forma repetitiva. Por eso está contraindicado el uso de aspiración como rutina, porque la tráquea es mucho más sensible que la faringe, por ejemplo. ¿Qué quiero que tengan en cuenta? Las diferencias entre traqueostomía y nasofaringe. La que tienen que saber sí o sí, porque es la más probable que hagan, es naso y orofaringe. Si se hacen líos con las vías respiratorias, yo les subo un dibujito de las vías respiratorias. Me dicen abajo y yo se los subo. La idea es que entiendan bien cuáles son las diferencias, porque nadie les va a pedir que relaten este procedimiento punto por punto, pero sí les pueden pedir las diferencias. Entonces, sépanlas, cualquier cosa, como siempre, si no se entendió, se vuelve a explicar. Fin de la clase, chicos. Dudas, preguntas, lo que sea, esta semana es el momento para empezar. ¿Por qué? Si ustedes estuvieron colgados, no pudieron escuchar las clases, yo les recomiendo que esta semana sea el momento para empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque la semana que viene es el último día, que vamos a ver días de administración, que es uno de los temas más importantes para mí y por eso lo dejé para el último, porque lo estudien con la presión de saber que tienen que rendir, entonces les quede grabado. Pero, y después ya está, chicos, es el examen. Entonces, aprovechen esto para esta semana para poder ver o repasar o estudiar las clases anteriores o incluso esta, preguntar todas las dudas, sacarse todas las dudas y el último, apuntar el trabajo práctico, ¿sí? Repasarlo y dejar la última semana para estudiar vías de administración. Es mi recomendación. Como siempre, igual yo voy a estar disponible, salvo para hacerles el examen, para todos los demás estoy disponible. Así que, bueno, nada, chicos, espero que esta clase les haya servido, es muy accesible. Nada más para decirles, espero que se estén cuidando mucho. Saludos.